El 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanos María Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al darla a luz. Quedó a cargo de mi tía materna, Cecilia García. A los pocos años que murieron mis abuelos, mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López, del pueblo de Santa María Yahuiche. Mi hermana Rosa casó con José Jiménez, del pueblo de Ixtlán, y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque mis demás tíos, Bonifacio Juárez había ya muerto. Mariano Juárez vivía por separado con su familia, y Pablo Juárez era un menor de edad. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio, y mi tío vivía en su trabajo personal, luego que tuve uso de razón, me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las laborales del campo. En algunos ratos desocupados, mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo único y útil conveniente que era el saber el idioma castellano, y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre, y muy especialmente para la indígena, adoptar otra carrera científica que no fue la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiese para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que me presentaban algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana, y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos, y muy poco o nada adelantaba mis lecciones. Además, un pueblo corto, como el mío, que apenas contaba con 20 familias, y una época en la que tampoco o nada se cuidaba de la educación de la juventud. No había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de la familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que les enseñasen a leer y escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no solo en mi pueblo, sino en todos los distritos de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época, que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad eran de jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces, más bien por estos hechos, yo palpaba que, por una reflexión madura que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender, y al efecto, insté muchas veces a mi tío para que me llevara a la capital. Pero, sea por el cariño que me tenía, o por cualquier otro motivo, no se resolvía, y solo me daba esperanzas de que algún día me llevaría. Por otra parte, yo también sentía repugnancia de separarme de su lado, dejar la casa que había amparado mi niñez y mi orfandad, y abandonar a mis tiernos compañeros de infancia, con quienes siempre contraen relaciones y simpatías profundas que la ausencia lastima marchitando el corazón. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir a otra sociedad, mientras era nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo, el deseo fue superior al sentimiento, y el día 17 de diciembre de 1818
y a los 12 años de mi edad me fugué de mi casa y marché a pie de la ciudad de Oaxaca, donde llegué la noche del mismo día, alojándome en la casa de Antonio Maza, en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los primeros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la granja, ganando 2 reales diarios para mi subsistencia. Mientras encontraba una casa en que servir, vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado, que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco, y aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Las obras de Feijóo y las epístolas de San Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Ese hombre se llamaba don Antonio Salanueva, quien me recibió en su casa ofreciendo mandarme a la escuela para que aprendiera a leer y escribir. De este modo, quedé establecido en Oaxaca el 7 de enero de 1819. En las escuelas de primera letra en aquella época no se enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Repilda. Como aquel hombre era, según dije antes, amigo de la educación de la juventud, no solo recibió un agrado mi pensamiento, sino que me estimuló a llevarlo a efecto, diciéndome que teniendo yo la ventaja de poseer el idioma zapoteco, mi lengua natal, podía informarme las leyes elásticas de América, ordenarme a título de él, sin necesidad de tener algún patrimonio que le exija a otros para subsistirle mientras obtengan algún beneficio. Allanado de ese modo mi camino ante estudiar gramática latina al seminario en calidad de capense en el 18 de octubre de 1891, por supuesto sin saber gramática castellana ni las demás matemáticas de la educación primaria. Desgraciadamente, no solo en mí, sino en la tabla de defecto, sino en las demás estudiantes, generalmente por el atraso de que hallaba la instrucción pública de aquellos tiempos. La obra del padre Jaquier, pero antes tuvo que vencer la dificultad grave de que se me presentó y fue el siguiente. Luego que concluí mi estudio de gramática latina, mi padrino manifestó grande interés porque yo estudiase en tecnología moral, para que el año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas. Esta indicación me fue muy penosa, tanto por la repugnancia que tenía la carrera elástica, como por la mala idea que tenía de los sacerdotes que solo estudiaba gramática latina y teología moral, y a quienes en ese motivo se ridiculizaba llamándolos padres de misa y olla halagarros. Se les daba el primer apodo porque en su ignorancia solo decían misa para ganar subsistencia, y no les era permitido predicar ni ejercer otras fundaciones que requieran instrucciones y capacidad, y se les llamaba lárragos porque solo estudiaban teoría moral por el padre Lárraga. En el año 1827 concluyó el curso de artes, habiendo sostenido al público 2 actos que me enseñaron el sufrido los exámenes del reglamento con las especificaciones de excelente, nimen, discrepante, y con algunas notas honrosas que me hicieron mis indolencias. En este mismo año se abrió el curso de teología y pasé a estudiar este ramo como parte esencial de la carrera y profesión a que mi padrino quería estudiarme. ¿Y acaso fue esta la razón para que tuvo no insistirme y ya que me ordenara prontamente? En esta época se había ya realizado grandes acontecimientos en la nación. La guerra de la independencia iniciada en el pueblo de Dolores en la noche del 15 de septiembre de 1810 por el venerable cura don Miguel Hidalgo y Costilla, con sus cuantos indígenas armados y escopetas, lanzas y palos, y conservada en las montañas del sur del ilustre ciudadano Vicente Guerrero. Llegó a terminarse en el triunfato definitivo del ejército independiente que acudió por los generales Iturbide, Guerrero, Bravo, Bustamante y otros jefes. Ocupó la capital de antigobierno virreinato el 26 de septiembre de 1821. Él solo se debía el triunfado de la causa nacional, se declaró emperador de México, contra la opinión del Partido Republicano, y con disgusto a partido monarquista que deseaba sentar en el trono de Moctezuma, en el príncipe de la Casa de Bordón, conforme a los tratados de Córdoba, que el mismo Iturbide había apagado para el después fueron nulificados por la nación. De pronto, el silencio de estos partidos mientras organizaban sus trabajos y combinas
sus elementos y su entusiasmo del vulgo, que raras veces examina a fondo los acontecimientos y sus causas, y siempre admiraba y alababa todo lo que para el nuevo extraordinario dio una apariencia y aceptación general al nuevo imperio que en verdad solo Iturbide sostenía. Así que explicaba la casi instantánea sublimación que a los pocos meses se verificó contra él, proclamándose la república y el que lo obligó a abdicar, saliendo enseguida fuera del país. Se convocó desde luego a los pueblos para que eligieran a sus diputados, con poderes amplios para que construyeran la nación sobre las bases de independencia, libertad y república, que se acabaron de proclamar. Hechas las elecciones, se reunieron los representantes del pueblo de la capital de la república, y se abrió debate sobre la forma de gobierno que debía adoptarse. Entre tanto, el gobierno de Iturbide desembarca el Soto de la María y el prehendido y decapitado para perturbador del orden público. El Congreso sigue sus liberaciones del partido monárquico conservador que cooperó a la caída de Iturbide, más por odio a este jefe que por simple empatía. El Partido Republicano estaba ya organizado bajo la denominación del Partido Escocés y trabajaba con el Congreso por la centralización del poder y por la substancia de las clases privilegiadas, con todos los abusos y preocupantes que había sido el apoyo y la vida del sistema virreinal. Por el contrario, el Partido Republicano quería la forma federal y que la nueva constitución de consignancia los principios de libertad y del progreso que hacían prosperar y feliz a la vecina República de los Estados Unidos del Norte, que debate fue sostenido el calor y obstinacio no solo en el Congreso, sino en el público y en la prensa reciente, que las provincias y al final quedaron victoriosos los republicanos federalistas. En cuanto a forma de gobierno, pues se desechó el central y se adaptó en la República Representativa Popular Federal. Pero en el fondo de la cuestión ganaron los centralistas, porque en la nueva Carta de Ilustración la intolerancia religiosa los fueron en la clave privilegiadas. La institución de comandancia general y otros contraprincipios que nulificaban la libertad y la federación que se quería establecer. Fue en la Constitución de 1824 la transacción desde que el progreso y el retroceso de lejos de ser una buena base de una paz estable y una verdadera libertad para la nación. Fue el semillero fecundo y constante de la convulsión insensata y que el sufrido de República y que sufriría también, mientras que en solicida nos recobre su nivel, haciéndose efectiva la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos, entre todos los hombres que piden el territorio nacional, sin privilegios, sin fueras, sin monopolios y sin odiosas distinciones, mientras que no se parezcan los tratos que existen entre México y las potencias extranjeras, tratado que son inútiles una vez que suprema ley de la República sea el respeto inviolable y sagrado de los derechos de los hombres y de los pueblos, sean quienes fueron los que se respetan los derechos de México, a sus autoridades y a sus leyes, mientras finalmente que la República no haya más que una sola y única autoridad, la autoridad civil, del modo en la que determina la voluntad nacional sin religión al Estado, y desapareciendo los poderes militares y eclesiaciones como entidades políticas de la fuerza, de ambición y el abuso han puesto frente del poder supremo a la sociedad, usurpándose sus fueros y privilegios, sublentándolo a sus caprichos. El Partido Republicano adoptó la democracia del Partido Yorkino y después entonces comenzó una lucha carnecida y constante entre el Partido Escocés, que defendía el pasado entre sus abusos, y el Partido Yórnico, que quería la libertad y el progreso. Pero desgraciadamente el segundo luchaba casi siempre con desventaja, porque no habiéndose ganar generando en la Ilustración que aquellos días sus correos, con muy pocas y honrosas excepciones, carecían de fe en el triunfo de los principios de proclamada, porque comprendían mal la libertad y el progreso y abandonan con su felicidad sus filas, pasando el bando contrario con los que ensordecían los trabajos de sus antiguos corregidores. Les acusaban su derrota y retardaban el triunfo de libertad y el progreso. Esto pasaba con el general en la República del año 1827. Del estado de Oaxaca, donde yo vivía, se verificaban también, aunque en pequeña escala, algunos sucesos análogos a los generales de la nación. Se reunió un Congreso Constituyente que dio la constitución del Estado. Los partidos liberal y retrógrado tomaron sus denominaciones particulares, llamándose vinagre el primero y aceite el segundo.
Ambos trabajaron activamente en las elecciones que se hicieron de diputados y senadores para el primer Congreso Constitucional. El Partido Liberal triunfó sacando una mayoría de diputados y senadores liberales, a lo que se debió que el Congreso diera algunas leyes que favoreciera la libertad y el progreso de aquella sociedad que estaba enteramente dominada por la ignorancia, el fanatismo religioso y las preocupaciones. La medida más importante que sus trascendencias saludables y que haría siempre honor a los miembros de aquel Congreso fue el establecimiento de un colegio civil que se denominó Instituto de Ciencias y Artes. Independientemente de la tutela del clero y destinado para la enseñanza de la juventud en varios tramos del saber humano, era muy difícil aprender en aquel estado donde no había más establecimiento literario que el colegio seminario conciliar en el que se enseñaba únicamente gramática latina, filosofía, física elemental y termología. De manera que para seguir otra carrera que no fuese la eclesiástica o para perfeccionarse en algún arte u oficio era preciso poseer una cantidad suficiente para ir a la capital de la nación o algún país extranjero para instruirse o perfeccionarse en la ciencia o arte a que uno quisiese dedicarse. Para los pobres como yo estaba perdido toda esperanza. Al abrirse el instituto en el citado año de 1827, el doctor don José Juan Casenco, uno de los autores de la ley que creó el establecimiento, pronunció el discurso de apertura demostrando sus ventajas de la instrucción de la juventud y la facilidad que ésta podría darse entonces a abrazar la profesión literaria que quisiera elegir. Desde aquel día muchos estudiantes del seminario se pasaron al instituto, sea por ese ejemplo, sea por la curiosidad, sea por la impresión que hizo en él mi discurso del doctor Casenco, sea por el fastidio que me causaba estudiar la teología, por lo incomprensible de sus principios, o sea por lo natural deseo de seguir otra carrera distinta de la eclesiástica. Lo cierto es que yo no cursaba a gusto la catedral de teología, a que había pasado después de haber concluido el curso de filosofía. Luego que sufrí el examen de estatuto me despedí de mi maestro, que lo era el canónigo don Luis Morales, y me pasé al instituto a estudiar jurisprudencia en agosto de 1828. El director y catedráticos de ese nuevo establecimiento eran todos del Partido Liberal y tomaban parte, como era natural, en todas las cuestiones políticas que se suscitaban en el Estado. Por esto y por lo que era más cierto, porque el clero conoció que aquel nuevo plantel de educación donde se ponía trazaba a la inteligencia para descubrir la verdad, sería en lo sucesivo, como lo ha sido en efecto, la ruina de su poder basado sobre el error y las preocupaciones. Le declaró una guerra sistemática y cruel valiéndose de la influencia más poderosa que entonces ejercía sobre la autoridad civil, sobre las familias y sobre toda la sociedad. Llamaba el instituto casa de prostitución y a los catedráticos y discípulos herejes y libertinos. Los padres de familia rehusaban mandar a sus hijos a aquel establecimiento y los pocos alumnos que concurríamos a las cátedras eran mal vistos y excomulgados por la intensa mayoría ignorante y fanática de aquella desgraciada sociedad. Muchos de mis compañeros desertaron, espantados del poderoso enemigo que nos perseguía. Unos cuantos nomás quedamos sosteniendo aquella casa con nuestra diaria concurrencia a las cátedras. En 1829 se anunció una próxima invasión de los españoles por el istmo de Tehuantepec, y todos los estadounidenses del mismo ocurríamos a alistamientos de la milicia civil, habitándose nombramientos teniente a una de las compañías que se organizaron para detener la independencia nacional. En 1930 se entregó una clase de sustituto de la cátedra de física con una dotación de 30 pesos con la que tuve para auxiliarme en mis gastos. En 1831 concluí mi curso de jurisprudencia y pasé a la práctica al bufete del licenciado don Tiburcio Cañas. En el mismo año fui nominado regidor de ayuntamiento de la capital por elección popular y presidí el acto fiscal con mi discípulo don Francisco Rincón
dedicó el cuerpo académico del Colegio Seminario. En el año de 1832 se inició una revolución contra la administración del presidente de la República, don Anastasio Bustamante, que cayó a fines del mismo año con el partido escocés que lo sostenía. En principios de 1833 fue electo diputado al Congreso del Estado. Con motivo de la ley de expulsión de los españoles dada por el Congreso General, el obispo de Oaxaca, don Manuel Isidoro... diablos, corta. Con motivo de la ley de la expulsión de los españoles dada en el Congreso General, el obispo de Oaxaca, don Manuel Isidoro Pérez, no obstante de que estaba expetuado de una pena, rehusó continuar en su diócesis y se fue para España. Como no quedaba ningún obispo en la República, porque los pocos que había se habían marchado también al extranjero, no era fácil recibir las órdenes sagradas y solo podían conseguirse yendo a la Habana o a Nueva Orleans, para lo que era indispensable contar con recursos suficientes, de lo que yo carecía. Esta circunstancia fue para mí sustamente favorable, porque mi padrino, conociendo mi imposibilidad para ordenarme sacerdote, me permitió que siguiera la carrera del foro. Desde entonces seguí ya subsistiendo con mis propios recursos. En el mismo año fui nombrado ayudante de comandante general don Isidoro Reyes, que defendió la plaza contra las fuerzas del general Canalizo. Pronunciado por el plan de religión y fueros iniciados por el coronel don Ignacio Escalada en Morelia. Desde esa época el partido clérigo-militar se lanzó descaradamente a sostener a mano armada y por medio de los motines sus fueros, sus abusos y todas sus pretensiones antisociales. Un día, lo que dio pretexto a este motín de las clases privilegiadas fue el primer paso que el Partido Liberal dio a conocer en el camino de la reforma, derogando las leyes injustas que imponían coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos y para el pago de los diezmos. En enero de 1834 me presenté a examen de jurisprudencia práctica ante la Corte de Justicia del Estado y fui aprobado expediosamente al título de abogado. A los pocos días de la legislatura me nombró magistrado interino de la misma Corte de Justicia, cuyo cargo desempeñé poco tiempo, aunque el pronunciado de Escalada, secundado por Arista, Durán y Canalizo, fue sofocado en el año anterior. Sus promovedores seguían trabajando y al fin lograron en este año destruir la administración de Valentín Gómez Farías, a lo que atribuyeron muchos de los mismos partidarios de aquella administración, porque comprendiendo mal los principios de libertad, como dije antes, marchitaban sin... Pentatejo que estoy. Como dije antes... ya me perdí. Como dije antes, marchaban sin brújula y eran conducidos fácilmente al rumbo que los empujaban sus ambiciones, sus intereses o sus rencores. Cayó por consiguiente la administración pública de Oaxaca en que yo servía y fui confinado a la ciudad de Teotihuacán, sin otro motivo que el de haber servido con honradez y lealtad en los puestos que se me encomendaron. Revocada la orden de mi confinamiento, volví a Oaxaca y me dediqué al ejercicio de mi profesión. Se hallaba todavía el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas. Se hallaban todavía el clero en pleno goce de sus fueros y Se hallaba todavía el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas, y su alianza estrecha por el poder civil le daba una influencia casi omnipotente. El fuero que lo sustraía de la jurisdicción de los tribunales comunes le servía al escudo contra la ley de salvoconducto para entregarse impudentemente a todos los excesos y a todas las injusticias. Los aranceles de los derechos parroquiales eran letra muerta. El pago de los obsesionados se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas.
Había, sin embargo, algunos eclesiásticos probos y honrados, pobres, ¿no? Pobres y honrados que se limitaban a cobrar lo justo y sin sacrificar a los fieles, pero eran muy raros estos hombres, verdaderamente evangélicos, cuyo ejemplo, lejos de retraer de sus abusos a los malos, era motivo estoy bien, güey. Cuyo ejemplo, lejos de retraer de sus abusos a los malos, eran motivos para que los censurasen, diciéndoles que mal enseñaban a los pueblos y echaban a perder los curatos. Entre tanto, los ciudadanos gemían de la opresión y de la miseria, porque el fruto de su trabajo, su tiempo y su servicio personal, todo estaba consagrado a satisfacer la insaciable codicia de sus llamados pastores. Si ocurrían a pedir justicia, muy raras veces se les oía y comúnmente recibían por única contestación el desprecio o la opresión. Yo he sido testigo y víctima de una de estas injusticias. Los de Loxicha ocurrieron a mí para que elevase sus quejas e hiciese valer sus derechos ante el tribunal eclesiástico contra su cura, que les exigía opciones y servicios personales sin sujetarse a los aranceles. Convencido a la justicia de sus quejas por la relación que de ellas me hicieron y por los documentos que me mostraron, me presenté al tribunal o provisorato, como se le llamaba. Sin duda por mi carácter de diputado y porque entonces regía en el Estado una administración liberal, pues esto pensaba a principios del año de 1834. Fue atendida mi solicitud y se dio un orden al cura para que se presentara a contestar los cargos que se le hacían, previniéndose de que no volviera a la parroquia hasta que terminase el juicio que contra él se promovía. Desgraciadamente, a los pocos meses cayó aquella administración, como se ha dicho antes, y el clero que había trabajado por el cambio volvió con más audacia y menos mirámetros a la sociedad y a su propio decoro, a ejercer su funesta influencia en favor de sus interesantes bastardos. El juez eclesiástico, sin que terminara el juicio que yo había promovido contra la cura de Loxicha, sin respetar sus propias decisiones y sin audiencia de los quejosos, dispuesto de plano que el acusado volviera a su curato, luego que aquel llegó al pueblo de Loxicha, mandó prender a todos los que habían representado contra él, y de acuerdo con el prefecto y con el juez de partido, los puso a la cárcel con provisión de que hablaran con nadie. Obtuvo órdenes de las autoridades de la capital para que fuese aprehendidos y reducidos a prisión los vecinos del citado pueblo que fueron a la ciudad a verme, o a buscar otro abogado que los patrocinase. Me hallaba yo entonces, a fines de 1834, sustituyendo la cátedra de Derecho Canónico en el instituto, y no pudiendo ver una indiferencia a la injusticia que se cometía contra mis felices cuentes, pedí permiso al director para ausentarme unos días y marché por el pueblo de Miahuatlán, donde se hallaban los presos, con el objeto de obtener su libertad. Luego que llegué a dicho pueblo me presenté al juez don Manuel M. Faraut, quien me recibió bien y me permitió hablar con los presos. Enseguida le supliqué que me informase el estado que tenía a la causa de los supuestos reos y del motivo de su prisión, que contestó que nada podía decirme por la causa de reservada. Le insistí que leyese el auto de bien presos, que no era reservado y que no debía haberse proveído ya,
por haber transcurrido el término que la ley exigía para dictarse. Tampoco accedió a mi pedido, lo que obligaba a indicarle que presentaría un concurso al día siguiente que se sirviese darme su respuesta que escribió a fin de promover después de lo que a la defensa de mis patrocinados conviese injusticia. El día siguiente presenté mi oscurso como lo había ofrecido, pero ya el juez estaba enteramente cambiado. Me recibió con suma seriedad y me exigió el poder con que yo gestionaba por los reos, y habiéndole contestado que siendo abogado conocido y hablado en defensa de esos pobres no necesitaba yo de poder en forma, previno que me obtuviese de hablar y que volviese tarde para rendir mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir para juzgarme como vago, como el cura estaba ya en el pueblo y el prefecto obraba. De hablar y que volviese a la tarde para rendir mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir para juzgarme como vago, como el cura estaba ya en el pueblo y el prefecto obraba por influencia de mis mayores tropelías, y regresé a la ciudad la resolución de causa del juez ante la Corte de Justicia, como lo hice, pero no se me atendió porque en aquel tribunal estaba también representado el clero. Quedaban pues cerradas las puertas de la justicia para aquellos infelices que gemían en la prisión sin haber cometido ningún delito y solo para haberse quejado de las vejaciones de una cura implacable en sus venganzas, como lo son generalmente en sus sectarios de alguna religión. No se conformó con los triunfos que obtuvo en los tribunales, sino que quiso perseguirnos y humillarme de un modo directo, y que conseguirlo hizo firmar juez Frau un exhorto que permitió el juez de la capital para predeciense a mi aprehensión y me remitiese con segura custodia al pueblo de Miahuatlán, expresando por una única causa de este procedimiento que estaba yo en el pueblo La Loxicha, sublevando a los vecinos contra de las autoridades, y estaba yo en la ciudad distante 50 leguas del pueblo de Loxicha, donde jamás había eso. El juez de la capital que obraba también de acuerdo con la cura, no obstante de que el exhorto no estaba requisitado conforme a las leyes, pasó a mi casa a la medianoche y me condujo a la cárcel sin darme más razón que la que tenía orden de mandarme preso a Miahuatlán. También fue conducido a la prisión el licenciado don José Inés Sandoval, a quienes los presos habían solicitado para los defendiese. Era tan notoria la falsedad del delito que se me imputaba y tan clara la injusticia que se ejercía contra mí, que crecí como cosa segura que el Tribunal Superior, a quienes ocurrí quejándome de tan infame tropelía, me mandaría inmediatamente a ponerle en libertad. Pero me equivoqué, pues hasta al cabo de 9 días se exarceló bajo la fianza y jamás se dio curso a quejas y acusaciones contra los jueces que habían atropellado. Estos golpes que sufrí, que venía a sufrir casi diariamente a todos los desviados que se quejaban contra a tribunales de las clases privilegiadas, en concurso con la autoridad civil, me demostraron
de bulto de la sociedad jamás sería feliz en la existencia de aquellos de su alianza con los poderes públicos y que firmaron en mi propósito de trabajar constantemente para distribuir el poder funesto de la clave privilegiadas. Así lo hice en la parte que pude y a lo que haría el Partido Liberal, pero no desgracia de la humanidad en el remedio que entonces procura aplicar no curaba el mal de raíz para, aunque repetidas veces se lograba demorar la administración retrógrada, reemplazándola con otra. El cambio era de personas y que quedaban subsistentes en las leyes, en las continuaciones, los fueros eclesiástico y militar, la intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posición que estaba el clero en cuanto a bienes de que abusaba formado de motivos para crimentar su funesto poderío. Así fue que apenas se establecía una administración liberal cuando a los pocos meses era derrocada y perseguidos sus partidarios. Desde el año 1939 hasta el de 40 estuve dedicado exclusivamente al ejército de mi prisión. En el año 1841 la Corte de Justicia me nombró juez de primera instancia del ramo civil y de Hacienda de la capital del estado. El 31 de julio de 1843 me casé con doña Margarita Maza, hija de don Antonio Maza y de doña Petra Parada. En 1844 el gobernador del estado, general Antonio León, me nombró secretario del despacho del gobierno y a la vez fui electo vocal suplente de la asamblea departamental. A los pocos meses se promovía la renovación de los magistrales de la Tribunal Superior del Estado, llamado entonces departamento porque regía la forma central de la nación, y fue nombrado fiscal segundo del mismo. En el año 1845 se fueron elecciones de diputados a la asamblea departamental y yo aparecí como uno de los tantos candidatos que se promovía en el público. Los electores se fijaron en mí y resulté electo por unanimidad de sus sufragios. En principios de 1846 fue resuelta la asamblea departamental a consecuencia de la edición militar acudida por el general Páez, que teniendo orden el presidente don José Joaquín de Herrera para marchar a la frontera amargada por el ejército americano, se promocionó en la hacienda del Peñasco del estado de San Luis Postal y contramancho para la capital de la República a opresionarse del gobierno, como lo hizo entregándose completamente la dirección del partido monárquico conservador. El partido liberal no se dio por vencido, auxiliando por el partido santanista. Trabajó activamente hasta que logró destruir la administración retrógrada de presidencia de la República General don Mariano Salas. En Oaxaca fue secundado el movimiento contra Paredes por el general de Juan Bautista Díaz. Se nombró una junta de la legislativa, un poder ejecutivo compuesto de 3 personas que fueron nombradas por una junta de notables. La elección, José Simeón Arteaga y en mí entramos desde luego desempeñar este encargo con que se nos honró. Dada cuenta el gobierno general de resolvió que cesase la junta legislativa y que solo don José Simeón Arteaga
quedará encargado del poder ejecutivo del Estado. Yo debí volver de la fiscalía de la tribunal, que era mi puesto legal, pero el gobernador Arteaga lo disolvió para organizarlo con otras personas y consecuencia procedió y renovación, nombrándome presidente o regente, como entonces se llamaba, a la presidencia al Tribunal de Justicia del Estado. El capitán don José Isasí fue el comandante de la escolta que me condujo desde Puebla hasta Veracruz. Seguí incomunicado en el castillo hasta el día 9 de octubre a las 11 de la mañana, en que el gobernador del castillo, don Joaquín Rodal, me intimó la orden de destierro para Europa, entregándome el pasaporte respectivo. Me hallaba yo enfermo en esta vez y le contesté al gobernador que cumpliría la orden que se me comunicaba, luego que estuviese aliviado, pero se manifestó inexorable, diciéndome que tenía orden de hacerme embarcar en el paquete inglés Avon, que debía salir del puerto a las 2 de la tarde de aquel mismo día, y sin esperar otra respuesta, él mismo recogió mi equipaje y me condujo al buque. Hasta entonces cesó la incomunicación en que me había yo estado desde la noche del 12 de septiembre. El día 9 llegué a La Habana, donde por permiso que obtuve del capitán general Cañedo, permanecí hasta el 18 de diciembre, que pasé de Nueva Orleans, donde llegué el día 29 del mismo mes. Viví en esta ciudad hasta el 20 de junio de 1855, en que salí para Acapulco a prestar mis servicios en la campaña que los generales don Juan Álvarez y don Ignacio Comonfort dirigían contra el poder tiránico de don Antonio López de Santa Anna. Hice el viaje para La Habana y el Istmo de Panamá, y llegué al puerto de Acapulco a fines del mes de julio. Lo que me determinó a tomar esta resolución fue la orden que dio Santa Anna de que los desterrados no podrían volver a la República sin prestar previamente la protesta de sumisión y obediencia al poder tiránico que ejercía en el país. Luego que esta orden llegó a mi noticia, hablé a varios de mis compañeros de destierro y dirigí a los que ya se hallaban fuera de la ciudad una carta que debe existir entre mis papeles, en borrador, invitándolos para que volviéramos a la patria, no mediante la condición humillante que se nos imponía, sino a tomar parte de la revolución que ya se operaba contra el tirano para poder establecer un gobierno que hiciera feliz a la nación, por los medios de la justicia, la libertad y la igualdad. Obtuve el acuerdo de ellos, habiendo sido los principales don Guadalupe Montenegro, don José Dolores Cetina, don Manuel Cepeda Peraza, don Esteban Calderón, don Melchor Ocampo, don Ponciano Arriaga y don José María Mata. Todos se fueron para la frontera de Tamaulipas y yo me marché para Acapulco. Me hallaba yo en este punto cuando en el mes de agosto llegó la noticia de que Santa Anna había abandonado el poder yéndose fuera de la República, y que en la capital se había secundado el plan de Ayutla, encargándose de la presidencia el general don Martín Carrera. El entusiasmo que causó esta noticia no daba lugar a la reflexión. Se tenía a la vista el acta del pronunciamiento, y no se cuidaba de examinar sus términos, ni los antecedentes de sus autores para conocer sus tendencias, sus fines y las consecuencias de su plan. No se trataba más que de solemnizar el suceso aprobándolo y reproducir por la prensa el plan proclamado, escribiéndose un artículo que lo encomience. El redactor del periódico que ahí se publicaba me encargó este trabajo. Sin embargo, yo llamé la atención del señor don Diego Álvarez, manifestándole que si debía celebrarse la fuga de Santa Anna como un hecho que desconcertaba a los opresores, facilitándose así el triunfo de la revolución. De ninguna manera debía aprobarse el plan
proclamado en México, ni recomendarse al presidente que se había nombrado, porque el plan de Ayutla no autorizaba a la Junta que se formó a la capital para nombrar al presidente de la República, y porque siendo los autores del movimiento los mismos generales y personas que pocas horas antes servían para Santa Anna, persiguiendo a los sostentores del plan de Ayutla. Era claro que, viéndose perdidos por la fuga de su jefe, se habían resuelto a entrar la revolución para falsearla, salvar sus empleos y conseguir la impunidad de sus crímenes, aprovechándose así de los sacrificios de los patriotas que se habían lanzado a la lucha para liberar a su patria de la tiranía clérico-militar que encabezaba don Antonio López de Santa Anna. El señor don Diego Álvarez estuvo eternamente de acuerdo con mi opinión y con su enuncia pasé a la imprenta en la madrugada del día siguiente a revisar el artículo que se estaba imprimiendo y en que se encomiaba como legítimo el plan de la capital. El señor general don Juan Álvarez, que se hallaba en Texca, donde tenía su cuartel general, conoció perfectamente la tendencia del movimiento de México. Desaprobó el plan luego de que lo vio y dio órdenes para reunir fuerzas, a fin de marchar a la capital a consumar la revolución que él mismo había iniciado. A los pocos días llegó a Texca don Ignacio Campuzano, comisionado de don Martín Carrera, con el objeto de persuadir al señor Álvarez de la legitimidad de la presidencia de Carrera y de la conveniencia de que lo reconocieran todos los jefes de la revolución con sus fuerzas. En la Junta se reunió para oír al comisionado, y a que yo asistí por favor del señor Álvarez, se combatió de manera razonada y enérgica la presentación de Campuzano en términos de que él mismo se convenció de la impertinencia de su misión y no volvió a dar cuenta del resultado de ella a su comitente. Enseguida marchó al general Álvarez con sus tropas con dirección a México. En Chilpancingo se presentaron otros dos comisionados de don Martín Carrera, con el mismo objeto de Campuzano, trayendo algunas comisiones del general Carrera. Se les oyó también en una junta a que yo asistí, y como eran patriotas de buena fe, quedaron igualmente convencidos de que era insostenible la presidencia de Carrera, por haberse establecido contra el voto nacional, contradiciéndose el tenor expreso del plan político y social de la revolución. A la moción a mía se acordó que en carta particular dijese el general Carrera que no insistiese en su presentación de retener el mando para cuyo ejercicio creciera de títulos legítimos, como se le manifestara sus comisionados. Los comisionados que mandó a Chilpancingo don Martín Carrera fueron don Isidro Olvera y el padre del señor don Francisco Zarco. Se expidió la convocatoria para la elección de diputados que constituyeran la nación, como el pensamiento de la revolución era constituir al país sobre las bases sólidas de la libertad e igualdad y restablecer la independencia del poder civil. Se juzgó indispensable excluir el clero de la representación nacional porque una dolorosa experiencia había demostrado que los clérigos, por ignorancia o por malicia, se creían en los congresos representantes solos de su clase y constituirían toda medida que tendiese a corregir sus abusos y a favorecer el derecho del común de los mexicanos. En aquellas circunstancias era preciso privar el clero del voto pasivo, adoptándose este contraprincipio en bien de la sociedad, a condición de una vez
que se diese la Constitución y quedase sancionada la reforma de los clérigos, quedesen expeditos, al igual de los demás ciudadanos, para disfrutar del voto pasivo de las elecciones populares. El general Comonfort no participaba de esta opinión porque temía mucho a las clases privilegiadas y retrógradas. Manifestó sumo disgusto porque el consejo formado en Iguala no se hubiera nombrado a algún eclesiástico, aventurándose alguna vez, es decir, que sería convincente que el consejo se compusiese en su mitad de eclesiásticos y de las demás clases de la otra mitad. Quería también que continuaran colocados en el ejército de los generales, jefes y oficiales que esta última hora habían servido a la tiranía que acaba de caer. De aquí resultaba grande entorpecimiento en el despacho del gobernante, en que momentos que era preciso obrar contra actividad y energía para reorganizar la administración pública, porque no había acuerdo sobre el programa que debía seguirse. Esto disgustó al señor Ocampo, que resolvió aprestar su dimisión, que le fue admitida. El señor Prieto y yo manifestamos también nuestra determinación de separarnos, pero a instancia del señor presidente y por la consideración de que en aquellos momentos era muy difícil la formación de nuevo gabinete, nos revolvimos a continuar. Lo que más me decidió a seguir en el ministerio fue la esperanza que tenía de poder aprovechar una oportunidad para iniciar alguna de tantas reformas que necesitaba la sociedad para mejorar su condición, utilizándose así los sacrificios que había hecho los pueblos para destruir la tiranía que los oprimía. En aquellos días recibí una comunicación de las autoridades de Oaxaca en que se me participaba el nombramiento que don Martín Carrera había hecho en mí, de gobernador de aquel estado, y se me invitaba para que marchara a recibirme del mando. Mas como el general Carrera carecía de misión legítima para hacer este nombramiento, contesté que no podía aceptarlo mientras no fuese hecho por autoridad competente. Se trasladó el gobierno unos días a la ciudad de Tlalpan y después a la capital, donde quedó instalado definitivamente. El señor Álvarez fue quien recibido por el pueblo y por las personas notables que estaban afiliadas en el Partido Progresista. Pero a las clases privilegiadas, los conservadores y el círculo de los moderadores que lo odiaban porque no pertenecía a la clase alta de la sociedad, como ellos decían, y porque rígido republicano y hombre honrado no transigía con sus vicios y con sus abusos. Comenzaron desde luego a hacerle una guerra sistemática y obstinada, criticándole hasta sus costumbres privadas y sencillas en anécdotas ridículas e indecentes para desconceptuarlo. El hecho que voy a referir dará a conocer la clase de intriga que puso en juego en aquellos días para desprestigiar al señor Álvarez. Una compañía dramática le dedicó una función en el Teatro Nacional. Sus enemigos recurrieron al arbitrio pueril y peregrino de colijarse para no concurrir a la función, y aún comprometieron a algunas familias de las llamadas decentes para que no asistieran. Como los moderados querían apoderarse de la situación y no tenían otro hombre, más a propósito por su debilidad de carácter, para satisfacer sus pretensiones que el general Comonfort, se rodearon de él halagándose su amor propio y su ambición con hacerle entender que era el único digno de ejercer el mando supremo, porque los méritos que habían contraído en la revolución y porque era bien recibido por las clases altas de la sociedad. Aquel hombre poco cauto cayó en la red, entrando hasta las pequeñas intrigas que se fraguaban contra su protector, el general Álvarez, a quien no quiso acompañar en la función de trato referida. He creído conveniente entrar en estas pormenores porque sirven para explicar la corta duración del señor Álvarez en la presidencia y en la manera casi introspectiva de su abdicación. Mientras llegaban los sucesos que debían precipitar la retirada del señor Álvarez y la elevación del señor Comonfort
a la presidencia de la República, yo me ocupé en trabajar la Ley de Administración de Justicia, triunfante de la Revolución. Era preciso hacer efectivas las promesas reforzando las leyes que consagraban los abusos del poder despótico que acababa de desaparecer. Las leyes anteriores sobre administración de justicia adolecían de ese efecto, porque establecían tribunales especiales para las clases privilegiadas, haciendo permanente en la sociedad la desigualdad que ofendía a la justicia, manteniendo en constante agitación al cuerpo social. No solo en este ramo, sino en todas las que formaban la administración pública, debía ponerse la mano porque la revolución era social. Se necesitaba un trabajo más extenso para que la obra saliese perfecta, en lo posible, y para ello era indispensable proponer, discutir y acordar en el seno del gabinete un plan general, lo que no era posible porque desde la separación del señor Ocampo estaba incompleto el gabinete y el señor Comonfort, a quien consideraba como jefe de él, no estaba conforme a las tendencias y fines de la revolución. Además, la administración del señor Álvarez era compatidamente tenazmente, poniéndosele obstáculos de toda especie para desconceptuarle y obligarle a su jefe a abandonar el poder. Era pues muy difícil hacer algo útil en semejantes circunstancias, y esta es la causa de que las reformas que conciben la ley de justicia fueran incompletas, limitándome solo a extinguir el fuero eclesiástico en el ramo civil y dejándolo subsistente en materia criminal, a reserva de dictar más adelante la medida conveniente sobre este particular. A los militares les dejo el fuero de los delitos y faltas puramente militares. Extinguí igualmente todos los demás tribunales especiales, devolviendo a los comunes el conocimiento de los negocios de que aquellos estaban encargados. Concluido mi proyecto de ley, en cuyo trabajo me auxiliaron los jóvenes oaxaqueños, licenciado Manuel Dublán y don Ignacio Mariscal, lo presenté al señor presidente don Juan Álvarez, que le dio su aprobación y mandó que publicaran como ley general sobre administración de justicia. Autorizada por mí, se publicó el 23 de noviembre de 1855, que imperfecta como era esta ley, se recibió con gran entusiasmo por el Partido Progresista. Fue la chispa que produjo el incendio de la reforma que más adelante consumió el cornidio edificio de los abusos y preocupaciones. Fue, en fin, el cartel de desafío que se arrojó en las clases privilegiadas y el general Comonfort y todos los demás que por falta de convicciones en los principios de la revolución o por conveniencias personales querían detener el curso de aquella, transigiendo con las exigencias del pasado, fueron obligados a sostener que arrastrados a su pesar por el brazo omnipotente de la opinión pública. Sin embargo, los privilegiados redoblaron sus trabajos para separar del mando al general Álvarez, con la esperanza de que don Ignacio Comonfort los amparara en sus pretensiones. Lograron atraerse a don Manuel Doblado, que se pronunció en Guanajuato con el antiguo plan de religión y fueros. Los moderados, en vez de unirse al gobierno para destruir al nuevo cabecilla de los retrógrados, hicieron entender al señor Álvarez que era la causa de aquel motín, porque la opinión pública lo rechazaba como gobernante y como el ministro de la guerra, que debería haber sido su principal apoyo, le hablaba también en este sentido. Tomó la patriótica resolución de entregar el mando al citado don Ignacio Comonfort en clase de sustituto, no obstante de que contaba aún con una fuerte división con que sostenerse en el poder, pero el señor Álvarez es patriota, sincero y desinteresado, y no quiso que por su causa se encendiera otra vez la guerra en su patria. Luego se terminó la administración del señor Álvarez con la separación de este jefe y con la redundancia que éramos sus suministros. El nuevo presidente organizó su gabinete, nombrando como era natural para sus suministros a personas del círculo moderado. En honor de la verdad de la justicia, debe decirse que en este círculo habían no pocos hombres que solo por sus simpatías el general Comonfort o porque creían de buena fe que este jefe era capaz de hacer el bien en su país, estando unidos a él, y eran calificados como moderados, pero en realidad eran partidarios decididos de la revolución, progresistas de las que han dado pruebas irrefregables.
Después defendió con inteligencia y valor los principios más avanzados del progreso y de la libertad, así como también había muchos que aparecían en el Partido Liberal como los más acérrimos defensores de los principios de la revolución, pero que después han cometido las más vergonzosas deficiencias pasándose a las filas de los retrógrados y de los atraidores de la patria. Es que unos y otros estaban mal definidos y se habían equivocado en la elección de puestos. La nueva administración, en vista de la aceptación general que tuvo la ley de 23 de noviembre, se vio en la necesidad de sostenerla y llevarla en efecto. Se me invitó para que siguiera prestando mis servicios, yendo a Oaxaca a restablecer el orden legal subvertido por las autoridades y guarnición que habían servido en la administración del general Santa Anna, que para falsear la revolución habían secundado el plan del general Carrera, y que por último se habían pronunciado contra la ley sobre administración de justicia y que yo había publicado. Tanto por el interés que yo tenía en la subsistencia de esta ley, y como porque una autoridad legítima me llamaba a su servicio, acepté sin vacilación el encargo que me daba, y a fines de diciembre salí de México a una corta fuerza que se me puso a mis órdenes. Al tocar los límites del Estado, los disidentes depusieron toda actitud hostil, ofreciendo reconocer mi autoridad. El 10 de enero de 1856 llegué a la capital de Oaxaca y desde luego me encargué del mando que el general don José María García me entregó sin resistencia de ninguna clase. Comencé mi administración levantando y organizando la Guardia Nacional y disolviendo la tropa permanente que allí había quedado porque aquella clase de fuerza, viciada en los repetidos motines en que jefes ambiciosos y desmoralizados como el general Santa Anna le habían obligado a tomar parte, no daba ninguna garantía de estricta obediencia a la autoridad y a la ley, y su existencia era una constante amenaza a la libertad y al orden público. Me propuse conservar la paz del Estado con solo mi autoridad de gobernador para presentar una prueba de bulto de que no eran necesarias las comandancias generales cuya extinción había solicitado el Estado años atrás, porque la experiencia había demostrado que eran no solo inútiles, sino perjudiciales. En efecto, un comandante general, con el mando exclusivo de la Fuerza Armada e independiente de la autoridad local, era una entidad que nulificaba completamente la soberanía del Estado, porque los gobernantes no les era posible tener una fuerza suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. Eran llamados los gobernadores de estados libres, soberanos e independientes. Tenían solo el nombre, siendo en realidad unos pupilos de los comandantes generales. Esta organización viciosa de la administración pública fue una de las causas de los motines militares que con tanta frecuencia se repitieron durante el imperio de la Constitución de 1824. Sin embargo, como existían aún las leyes que sancionaban semejante institución y el gobierno del señor Comonfort, a pesar de la facultad que le daba la revolución, no se atrevía a derogarlas, dispuso que en el estado de Oaxaca continuaran, y que yo como gobernador me encargase también de la comandancia general, que acepté solo porque no fuese otro jefe a complicar la situación con sus exigencias, pues tenía la conciencia de que el gobierno del estado, o sea la autoridad civil, podía despachar y dirigir este ramo como cualesquier otros de la administración pública, pero cuidé de recomendar muy especialmente a los diputados por el estado al Congreso Constituyente de que trabajaran con particular empeño para que en la nueva Constitución de la República quedasen extinguidas las comandancias generales. Como en esta época no se había dado todavía la nueva Constitución, el gobierno del señor Comonfort, conforme al plan de Ayutla, ejercía un poder central y omnímodo, que toleraba apenas los pueblos por la esperanza que tenía de que la representación nacional les devolviera pronto su soberanía por medio de una constitución basada sobre los principios democráticos que la última revolución había proclamado. El espíritu de libertad que reinaba entonces y que se avivaba con el recuerdo de la opresión reciente del despotismo de Santa Anna hacía sumamente difícil la situación del gobierno para cimentar el orden público, porque necesitaba usar de suma prudencia en sus disposiciones para reprimir las tentativas de los descontentos sin herir la susceptibilidad de los estados con medidas que atacasen o restringiesen demasiado su libertad. Sin embargo, el señor Comonfort expidió un estatuto orgánico que centralizaba de tal modo la administración pública que sometía al cuidado inmediato del poder general hasta los ramos de simple policía de las municipalidades. Esto causó una alarma general en los estados. Las autoridades de Oaxaca representaron contra aquella medida pidiendo que se suspendieran sus efectos. No se dio una resolución categórica a la exposición,
pero de hecho no rigió en el Estado el estatuto que se le quería imponer y el gobierno tuvo la prudencia de no insistir en su cumplimiento. En este año entró al Ministerio de Hacienda el señor don Miguel Lerdo de Tejada, que presentó al señor Comonfort la ley sobre desamortización de los bienes que administraba el clero, y aunque esta ley le dejaba el goce de los productos de dichos bienes y que solo le quitaba el trabajo de administrarlos, no se conformó con ella. Resistió su cumplimiento y trabajó en persuadir al pueblo que era herética y atacaba la religión, lo que de pronto retrajo a muchos de los mismos liberales de usar los derechos que la misma ley les concedía para adquirir a censo redimible las capitales que el clero se negaba a reconocer con las condiciones de que la autoridad le exigía. Entonces creí de mi deber hacer cumplir la ley no solo con medidas del resorte de la autoridad, sino con el ejemplo de alentar a los que por un escrúpulo infundado se retraían de usar el beneficio que les concedía la ley. Pedí la adjudicación de una capital de 3.800 pesos, si mal no recuerdo, que reconocería una casa situada en la calle de Coronel de la ciudad de Oaxaca. El deseo de hacer efectiva esta reforma y no la mira de especular me guió para hacer esta operación. Había capitales de más consideración en que pude practicarla, pero no era este mi objeto. En 1857 se publicó la Constitución Política de la Nación, y desde luego me apresuré a ponerla en práctica principalmente en lo relativo a la organización del Estado. Era mi opinión que los estados se constituyesen sin pérdida de tiempo, porque temía que por algunos principios de libertad y de progreso que se habían consignado en la Constitución General estallase o formase pronto un motín en la capital de la República que disolviese los poderes supremos de la nación. Era conveniente que los estados se encontrasen ya organizados para contriarlo, destruirlo y restablecer las autoridades legítimas que la Constitución había establecido. La mayoría de los estados comprendió la necesidad de su pronta organización y procedió a realizarla conforme a las bases fijadas en la Carta Fundamental de la República. Oaxaca dio su constitución particular que puso en práctica desde luego, y medrando ella, fui electo gobernador constitucional por medio de la elección directa que hicieron los pueblos. Era costumbre autorizada por la ley en aquel estado, lo mismo que en los demás de la República, que cuando tomaba posesión el gobernador, ésta concurría con todas las demás autoridades al Te Deum que se cantaba en la catedral, a cuya puerta principal salían a recibirlo los canónigos, pero en esta vez ya el clero hacía una guerra abierta a la autoridad civil, muy especialmente a mí por la Ley de Administración de Justicia que expedí en 23 de noviembre de 1855 y consideraba a los gobernadores como herejes y excomulgados. Los canónigos de Oaxaca aprovecharon el incidente de mi posición para promover un escándalo. Proyectaron cerrar las puertas de la iglesia para no recibirme, con la siniestra mira de comprometerme a usar de la fuerza para mandando abrir las puertas con la policía armada y aprender a los canónigos para mi administración si inaugurasen con un acto de violencia o con un motín si el pueblo o quien debía presentarse los aprendidos como mártires tomaba parte en su defensa. Los avisos repetidos que tuve de esta trama que se urdía y el hecho de que la iglesia estaba cerrada contra lo acostumbrado en casos semejantes, siendo ya la hora de la asistencia, me confirmaron la verdad de lo que pasaba. Aunque contaba yo con fuerzas suficientes para hacerme respetar, procediendo contra los sedicios, y la ley aún vigente sobre ceremonial de posesión de los gobernadores me autorizaba para obrar de esa manera, resolví, sin embargo, omitir la asistencia del Te Deum, no por temor a los canónigos, sino por la convicción de que tenía que los gobernadores de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica. Si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte, los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernadores tienen que seguir y practicar la religión que les guste adoptar, no llenarían finalmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Este suceso fue para mí muy plausible para reformar la mala costumbre que había de que los gobernadores asistiesen hasta las procesiones y aun a las procesiones de monjas, perdiendo el tiempo que debían emplear en trabajos útiles a la sociedad. Además, consideré que no debiendo ejercer ninguna función eclesiástica ni gobernar a nombre de la Iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi autoridad quedaba íntegra y perfecta, y con solo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente mi deber, de este modo evité el escándalo que se proyectó, y desde entonces cesó en Oaxaca la mala costumbre de que las autoridades civiles asistiesen a las funciones eclesiásticas. A propósito de malas costumbres, había otras que solo servían para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernantes,
como la de tener guardias de la Fuerza Armada en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. Desde que tuve el carácter de gobernador, abolí esta costumbre, usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos y viviendo en mi casa sin guardia de soldados y sin aparato de ninguna especie, porque tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un rector proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Tengo el gusto de que los gobernantes de Oaxaca han seguido mi ejemplo. Benito Juárez.